Contaminación. Las emisiones. Hay muchos menos árboles. Que está terminando con árboles, con áreas verdes, animales que van desapareciendo, la tala de árboles que a su vez nos generan otro tipo de problemas. Lo arreglan las banquetas y si hay unos 2, 3, 4 árboles, todos los quitan y los dejan totalmente vacíos. Hasta hace unos cuantos años todavía se les daban permisos a las constructoras para deforestar espacios amplios, el bosque del Centinelas. En la primavera ya está copado por fraccionamientos. Cada vez hay menos árboles, cada vez veo menos zonas donde se pueda cultivar y eso genera muchos problemas. ¿Qué planeta les vamos a dejar? Somos más personas, necesitamos alimentarnos, movernos y hacer muchas cosas y eso va desgastando poco a poco los recursos naturales. La Tierra, de horizontes celestes y dorados, de líquidos espejos cristalinos, el hogar que compartimos con miles de especies, está en agonía. El costo de la modernidad nos ha convertido en depredadores de nuestra propia naturaleza. La deforestación es uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos a resolver. Lo que hay que entender de entrada es que hay interacciones sociedad-naturaleza. Ese conjunto de suelo con la vegetación, con la microvida dentro del suelo. El suelo es un organismo vivo también, ¿no? Es un ecosistema. El ser humano es parte de este sistema natural y que el crecimiento económico, micro o macro, depende de las capacidades biofísicas de la naturaleza. Ahora sabemos muy bien que los bosques son fundamentales para que los ciclos biológicos del planeta sigan funcionando. Si el hombre rebasa la capacidad de carga de los ecosistemas, el hombre está generando un problema a la naturaleza, pero a sí mismo. Para mantener esos valores ambientales de oxígeno, de agua, de vida silvestre y de bienestar humano. Necesitamos encontrar el punto de equilibrio en el cual nuestro impacto no afecte la resiliencia, la capacidad de ecosistemas a autorregenerarse. Esta dependencia que tenemos de esos espacios naturales la tenemos muy distante, por eso desperdiciamos lo que tenemos. Si no tuviéramos bosques o árboles, nuestro aire a lo mejor no tendría la calidad que necesita para respirar, no podría propiciarse el ciclo del agua que nos da agua dulce para beber. Si no tuviéramos tierra fértil, a lo mejor no tendríamos alimentos que nos permiten vivir. Estamos dejando un planeta con una deforestación cada vez más alta, con ríos inmensamente contaminados y pensamos que solitos los ecosistemas van a aguantar todo lo que nosotros estamos generando y no es así, porque los ecosistemas ya nos están diciendo no resisto esta cantidad de contaminantes, esta cantidad de residuos que tenemos. Hace unos 10.000 años, con el nacimiento de la agricultura, grandes extensiones de tierra, bosques y selvas empezaron a ser sustituidos por terrenos de cultivo. La alteración de estos ecosistemas alcanza hoy, en nuestros tiempos, matices de una crisis ambiental nunca antes experimentada. Cambios de uso del suelo, especies invasoras, sobreexplotación, procesos de contaminación y cambio climático. La pérdida de biodiversidad que estamos teniendo es por efecto de la actividad humana. Estamos en un planeta de tierra fragmentado, que está perdiendo especies, que está perdiendo hábitat, que tiene contaminadas sus aguas. Todo esto, junto con la contaminación que viene sobre todo del uso de agroquímicos y del mal manejo de los envases, el uso de los plásticos en la agricultura intensiva, todas estas son formas de degradación que nos están amenazando con la productividad de las tierras para emprender ese desafío que tenemos. El gran problema que ahora enfrenta la sociedad internacional es que hemos deforestado de maneras alarmantes. El que cortemos los bosques más rápido de lo que ellos se pueden regenerar tiene dos cosas negativas. Por un lado, contaminan los arroyos con sedimentación y por otro lado, se pierde la capa más productiva y más fértil que tiene el suelo, que es la capa superior, porque la erosiona. Perdemos erosión, tierra, y contaminamos el agua con la sedimentación. Los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas para el bienestar humano y de las especies es de los aspectos que ahorita nos tienen en un planeta
que si no tomamos medidas serias y reconfiguramos la arquitectura en la cual estamos desarrollándose, pues vamos a terminar sucumbiendo igual que las especies. Vas erosionando la tierra y ya no hay manera de revertir esa erosión. Del año 2000 al año 2006, esa cantidad de hectáreas que están manejadas de manera sustentable se baja a 5 millones de hectáreas. Eso nos puede dar una evaluación cuantitativa, cuál es el grado o el ritmo de la degradación. Estamos perdiendo trabajo que a la naturaleza le costó miles de años en hacer y nosotros venimos a acabar con él. ¿Qué significa si perdemos todas estas grandes especies? Pues sin duda alguna estamos también cavando nuestro mundo futuro de la extinción humana. Un proceso productivo que no considera estos límites biofísicos te lleva al colapso. Nuestros bosques, pulmones del planeta, purificadores naturales del aire que respiramos, están siendo exterminados de forma implacable. El espacio forestal y los ecosistemas parecen estar perdiendo una batalla desigual en contra del crecimiento urbano desmedido y la avaricia humana. Estamos en un planeta de tierra fragmentado. Cambios de uso del suelo, especies invasoras, sobreexplotación, procesos de contaminación y cambio climático. La pérdida de biodiversidad que estamos teniendo es por efecto de la actividad humana. Si el hombre rebasa la capacidad de carga de los ecosistemas, sin duda alguna estamos también cavando nuestro mundo futuro de la extinción humana. Que los bosques son fundamentales para que los ciclos biológicos del planeta sigan funcionando. Solamente 40.000 millones de hectáreas, cerca del 30% de la superficie total de la Tierra, es todavía área forestal. La ciudad devora al campo y a todos los ecosistemas a su alrededor. En los próximos años, este porcentaje de área verde se verá disminuido aún más por la explotación indiscriminada de la superficie del planeta. Tenemos toda esta problemática de la actividad económica, de las necesidades de la sociedad por bienes y servicios, y por otro lado los recursos que nos los van a proveer en el largo plazo. ¿Qué nos pasa con la revolución industrial? Tenemos 500 años en el que nos hemos explotado los recursos del planeta. Toda la extracción, sobre todo de combustibles fósiles, también es lo que nos ha llevado a toda esta situación en la cual estamos ahora. Nosotros somos una especie más, somos parte de todo este ecosistema y que tenemos todas estas relaciones que si falla uno, también a nosotros nos afecta. Los bosques se pueden aprovechar de una manera sustentable. Corto los bosques, pero también siembro mucho más. ¿De qué manera aprovecho? Pero ¿cómo mantengo que siempre la función que tienen los bosques siga su ciclo? El hecho es que viene un recorte de presupuesto que no habíamos visto jamás. A los recursos destinados al desarrollo forestal le están cortando el 60% del presupuesto. Es bastante posible que el impacto de este recorte de presupuesto nos genere problemas porque vamos a tener una regulación más lenta y más corrupta probablemente. No podemos tener un crecimiento reemplazando la naturaleza con tecnología, por ejemplo. O sea, no hay tecnología para crear agua todavía, ¿no? Tendríamos que hablar de cómo hacer masivamente el cambio urgente que tenemos que hacer de las formas insustentables de producir a formas más sustentables. Es fundamental que sepamos que seguimos dependiendo de los espacios naturales. Ese es el paradigma hoy en día. El dinero no se come, el dinero no se respira, el dinero no se toma.
No se trata de un pago económico, se trata de cómo se nos revierte, eso es lo que no nos damos cuenta. Y nos acostumbramos a vivir en un entorno cada vez más degradado, en el que ya creemos que es así. En el mundo moderno, consumimos cantidades cada vez mayores de los recursos de la Tierra, entre ellos nuestros bosques. Debido a las políticas ambientales obsoletas, la extinción de estos recursos ya está teniendo efectos colaterales en el clima, la temperatura y el aire de nuestro planeta. El Millennium Ecosystem Assessment, que es la evaluación de los ecosistemas del milenio, es el capital natural y es la evaluación de cuáles son los principales impactos o presiones al medio ambiente, cómo están los recursos y qué instrumentos tenemos, ¿no? El sector privado cada vez está viendo los beneficios de usar prácticas más amigables con el medio ambiente. La comunidad internacional ha depositado los programas de las reservas de la biosfera, el hombre y la biosfera de la UNESCO. La incorporación de la energía solar, por ejemplo, es un caso. Reciclaje en el sector industrial. En el sector agropecuario, la viabilidad financiera de la actividad agrosilvopastoril, ¿no? En donde a los 3 años ya recuperas la inversión e incluso ganas más que la actividad ganadera tradicional extensiva. El debate es muy fuerte sobre los organismos transgénicos. Podría ser una herramienta muy importante para incrementar la producción. Hay una premisa del ecologismo que viene desde la cumbre de Estocolmo en los años 70. Debes pensar en global pero actuar en local. Para cambiar, la gestión tiene que ser local. Aunque tú pienses lo que está pasando alrededor del mundo, tienes que pensar también y sobre todo debes actuar a nivel de tu comunidad. Tenemos que buscar de qué manera podemos repensar nuestro modelo y estilos de vida y de desarrollo en aras de pensar que los recursos naturales no son infinitos y que el hombre, por ser la especie pensante, tiene una doble obligación de protegerlos, de acompañarlos y de convivir con ellos en este medio ampliado de seres vivos. Es toda una transición hacia modelos de vida mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más conectados con lo que producimos en el ambiente. La iniciativa privada ya está viendo que es un beneficio, puede ser un buen aliado incluso y alguien que puede interesarse en estos procesos, mucho más de lo que pensamos. Es como nosotros vamos a poder revertir o cambiar esta problemática que se refleja en todos lados. Cosas que antes no pasaban y todo se debe mayormente a la contaminación, a todo lo que estamos en nosotros como sociedad. Preocupa que le apostemos a empresas que no son agradables con el ambiente. Tenemos 2 derechos fallidos, el derecho del trabajo y el derecho a un medio ambiente. El detalle es que sí haría falta que pusieran más seguridad y le pusieran más atención, porque las áreas verdes ya están, nada más sí falta un poquito más de potencializarlas. Si vas a poner algo, hazlo, pero dale seguimiento y dale evolución a lo que hagas. Este lugar es donde yo habito, es donde yo existo. No le veo nada positivo a nuestro futuro, a menos que hagamos algo. La tala inmoderada, incendios provocados y sequías son solo algunos de los factores que influyen en la reducción de las áreas verdes del planeta. De seguir así, un árido panorama de extinción y muerte será el cementerio de muchas especies, quizá también de la nuestra.
No podemos tener un crecimiento reemplazando la naturaleza con tecnología, por ejemplo. Que seguimos dependiendo de los espacios naturales. Tenemos que buscar de qué manera podemos repensar nuestro modelo y estilos de vida y de desarrollo. Es toda una transición hacia modelos de vida mucho más amigables con el medio ambiente. Debes pensar en global pero actuar en local. Para cambiar, la gestión tiene que ser local. Algunos países desarrollados están reconsiderando sus políticas ambientales sobre reforestación, logrando resultados evidentes. Pues tan solo en 30 años lograron duplicar sus áreas forestales y revertir una crisis que parecía irremediable. Cuando hacemos deforestación de grandes extensiones, estás rompiendo y acabando esos ciclos, porque como sabemos, ¿no?, en el ecosistema una especie depende de la otra. Y si tú estás rompiendo alguna especie, si tú estás talando y acabando con bosques, acabas con ese ciclo, pero ya acabas con los servicios que te dan esos ecosistemas. La provisión de oxígeno, la provisión de agua, tan vitales como eso. Estamos hablando de áreas sujetas a una explotación forestal que se consideraba como si fuera una mina. O sea, había que extraer y cuando se acababa, bueno, pues se acabó y nos vamos a otro lado. Hacia mediados de los 80 esto ya no da más y entonces se voltea a ver a las comunidades como sujetos que pueden empezar a tomar cartas en el asunto. Y entonces hay un repunte de la producción en los 80s, pero que se va agotando hacia los 90s. Este éxito biológico también nos ha hecho ser muy soberbios desde el punto de vista de que podemos dominar y controlar a la naturaleza. Y nos ha alejado durante los últimos años, durante las últimas décadas, nos ha alejado muchísimo también de la relación que tenemos nosotros y de la dependencia que tenemos como seres humanos del medio natural. Por ejemplo, en Beijing, que vimos a ciudadanos con la mascarilla para respirar porque tenían una ciudad irrespirable, totalmente contaminada. Pero imagínatelo eso a escala planetaria. Es el caos, que es cuando empiezan a preocuparnos estos temas. Cuando vemos que no hay agua, cuando vemos que hay tandeos, o cuando vemos cómo nuestras tierras se vuelven infértiles y no producen nada por todos los pesticidas y agroquímicos y plaguicidas. Tenemos un estilo de vida que es totalmente derrochador, totalmente consumista, que nos está haciendo llegar a niveles alarmantes de problemas medioambientales. Las industrias relacionadas con la explotación forestal son apenas la punta del iceberg en la problemática de la deforestación. Nuestros hábitos globales orientados a la depredación de los recursos naturales y la inacción generalizada de todos nosotros nos tienen a pocos pasos de un colapso ambiental. Cuando le das valor tú a la naturaleza, un valor económico, estás dándole posibilidades de conservación. ¿Por qué los bosques en México se deforestan? O en Brasil. Porque no valen, porque nadie paga esa madera. Generando ese tipo de economías, estamos rescatando los recursos naturales y estamos garantizando que se salven los ecosistemas. Necesitamos para 2050 tener un incremento en la disponibilidad de alimentos de 70%. ¿Cómo hacemos para que ese incremento de producción sea sin demérito de la viabilidad que tenemos ya prácticamente, diríamos, como especie? Reivindiquemos todos estos bienes naturales que no tienen valor y que sin ellos no podemos vivir. ¿Cómo le hacemos para que con esos recursos que son finitos del planeta, que finalmente sea un vivir bien, tener el confort, las comodidades que el hombre moderno tiene, pero que impactemos lo menos posible al medio ambiente? La solución del problema ambiental no es de un sector. Hay problemas de vinculación, de divulgación, de información, de comunicación. Es decir,
no hablamos los mismos lenguajes muchas veces. Tenemos que entender que son proyectos políticos y que si no participamos en política y no generamos democracia activa, que no es nomás ir a votar por quien nos va a gobernar, sino criticar, sino informarse, sino participar, sino exigir, sino estar dentro de las soluciones. Si no hay un interés para esa corresponsabilidad, ahí es donde veo los problemas. De afrontar con nuevas perspectivas y nuevas posibilidades vivir en un mundo mejor, vivir en un mundo que nos dé seguridad hídrica, seguridad alimentaria, pero lo que es mejor, que nos permita reconocernos como parte de un entorno y no como alguien que está dominando ese entorno para vivir mejor. No parte de una conciencia personal o de saber que lo que yo haga sí importa, hace la diferencia. Claro que tiene que haber políticas públicas que cuiden el medio ambiente, pero también tiene que haber una actitud práctica, una actitud activa que beneficia a mí y a los demás. El poder estimulador de nuestros bosques y toda la biodiversidad que en ellos habita son necesarios para mantener el equilibrio de nuestro planeta. En el futuro, ¿seremos capaces de favorecer su recuperación? ¿O al final, el acero y el asfalto dejarán un panorama estéril, erosionado, donde reine el estridente silencio de la ciudad?